Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, saludos, querido pueblo ecuatoriano. Estamos en este segundo debate de este proyecto de ley que busca conseguir 1.900 millones de dólares para de alguna manera cerrar ese déficit fiscal que vamos a tener para el próximo año. Sin embargo, señor presidente, conscientes que es necesario trabajar para cerrar ese déficit. Con ese propósito, habíamos aportado, no aquí, porque no me dieron el uso de la palabra cuando se discutía este tema, pero hemos hecho los aportes de distintas maneras, esperando que esos aportes sean incluidos en el informe para avanzar con este proyecto de ley. Ya se ha dicho aquí por parte de algunos colegas legisladores, ¿cómo es posible que mientras por un lado se pedía, hágase lo necesario, hagamos los ajustes necesarios a través de este proyecto de ley para evitar la evasión tributaria? Aquí hemos indicado documentos del sistema de rentas internas que dan cuenta de una larga lista de empresas que no han pagado sus impuestos y hay una evasión de 1.600 millones de dólares. Hemos pedido que se incluyan las herramientas necesarias para que el sistema de rentas internas proceda a cobrar, a recuperar esos recursos. Ahí está el dinero. Se buscan 1.900 millones de dólares. Ahí tenemos 1.600 millones, pero no se dice ni se hace nada para recuperar esos recursos. Pero en cambio sí vamos muy ligeramente a buscar cobrarle un impuesto a los que ganan $2.000. Se hace la propuesta para que no sea los $2.000 la base de ese impuesto, que sean los 3.000, 3.500. Han habido algunas propuestas en ese sentido, no se acoge. Por otro lado también, señor presidente, pueblo ecuatoriano, ya en agosto del año 2018 aprobaron una ley cuyo título muy bonito, la Ley de Fomento Productivo. Los ecuatorianos pensamos que era para ayudar a fomentar la producción. Dijeron que con la remisión de los intereses, de los recargos, de las multas, con el perdón de esos recursos que sumaban un poco más de 4.000 millones de dólares, dijeron los grandes empresarios que con eso iban a generar empleo. ¿Cuántos empleos han generado desde agosto 2018 a la presente fecha? El desempleo ha subido a más de 5 millones de ecuatorianos en estos últimos tiempos. Falso. Nos engañaron con esas leyes. Y hoy, querido pueblo ecuatoriano, con la disposición transitoria séptima de este proyecto de reforma tributaria, se busca nuevamente repetir lo mismo, con la remisión de los intereses y recargos a quienes no han cumplido su obligación tributaria. Hemos pedido que se saquen esos artículos de este proyecto de ley, pero no. Lo que decimos nosotros, al parecer, no sirve. Y aún así,
quieren nuestros votos. ¿Cómo podemos aprobar un proyecto de ley que va a volver a repetir la historia de agosto de 2018, que nosotros mismos criticamos con dureza? Y ahora quieren que votemos para repetir la historia de esa ley de fomento productivo. No se dejan ayudar. Señor presidente de la República, lamentablemente no se deja ayudar. Saquen esos artículos, pero no procede. Pedimos que se evite borrar el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Proponen que se borre ese artículo y en consecuencia proponen que no se cobren ese alrededor de 30 millones de dólares por la concentración de mercado que manda la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Hemos pedido que se incluya, que no sea solo el 1% a la facturación total de las telecomunicaciones para crear ese fondo de desarrollo de telecomunicaciones, que se suba al 2%, de una facturación total de 2.300 millones de dólares, 23 millones de dólares del 1%, hemos pedido que se duplique, que sean 46 millones de dólares, con el propósito de que de alguna manera podamos ir cubriendo la falta de conectividad que sufren las localidades rurales del país. Aquí todos hemos escuchado muchos niños en el campo subiéndose a los árboles, buscando a ver si por ahí desde alguna rama de los árboles se puede encontrar internet para poder conectarse con su maestro y poder participar de las clases de la escuela. Esa es la realidad de nuestro país. Y en vez de pedir una mayor contribución a estas telefónicas que tienen una utilidad de más de 1.000 millones de dólares anuales, mejor se propone que se borre el artículo 34 para dejar de cobrar estos 30 millones de dólares. Hemos propuesto que se cuide ese artículo y que más bien se suba al 2% esta contribución para este Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y poder cubrir estas necesidades. No solamente hace falta internet. Hace unas semanas atrás visitaba algunas localidades un poquito alejadas de Quirindé, señor presidente, colegas asambleístas. Es triste escuchar a los moradores de estas localidades decir: por Dios, señor asambleísta, ayúdenos para que se cristalicen los proyectos de dotación de energía eléctrica. Pero si estas localidades ni siquiera tienen energía eléctrica, ¿cómo podemos esperar que tengan internet? ¿Cómo pasarían esos niños durante toda la pandemia y estos días que todavía está irregular la asistencia presencial de los niños hacia sus escuelas? Nos hemos preguntado alguna vez, ¿asistieron esos niños? ¿Recibieron clases durante todos estos tiempos? Si ni siquiera tuvieron luz eléctrica, energía eléctrica, peor internet. Por eso hemos pedido que se incorporen estos asuntos en el proyecto, pero nada de eso se acoge. 2 minutos, José Luis. Gracias, presidente. Yo voy concluyendo. Por otro lado, señor presidente, ¿cómo podemos apoyar este proyecto si en el artículo 25, primer inciso, segundo inciso y las primeras líneas del tercer inciso están diciendo que los recursos repatriados, legalizados a cambio del pago del 3.5 o del 4.5 o del 5.5, dependiendo de cuándo traigan esos recursos, sean legalizados, sean blanqueados? Y el 25 de esta ley está diciendo: no serán sujetos de investigación a los sujetos pasivos por delitos penales, por enriquecimiento privado no justificado, por defraudación tributaria
por defraudación aduanera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así le piden a Pachacuti que votemos para que no se investigue la procedencia de esos recursos, cuando no se supone que aquí siempre hemos lanzado el discurso de que luchamos en contra de la corrupción y que luchamos por la transparencia? ¿Dónde se quedó el discurso de la transparencia cuando nos ponen expresamente esas líneas en el artículo 25 de este proyecto de ley? ¿Dónde se quedó el discurso de la lucha por la transparencia? No podemos aportar para la impunidad. No le pidan a Pachacuti, que hemos luchado toda la vida en contra de la corrupción, reclamando transparencia. ¿Cómo es posible que se atrevan a pedir nuestros votos para dejar en la impunidad la procedencia de esos recursos? Por eso, señor presidente, nosotros no podemos estar de acuerdo con este proyecto de ley y seguimos insistiendo. Saquen todos esos artículos que he señalado. Incorporemos otros artículos. Que el Ecuador sea parte de esos más de $1.000 millones que tienen como ganancias las empresas telefónicas, que por lo menos la mitad, alrededor de $500 millones, sean las ganancias para los dueños de las telefónicas y los otros $500 millones se queden en el Ecuador para atender a los niños, la educación, la salud, la vialidad, las universidades, a los jubilados. Esa es la propuesta que hemos hecho y esperamos que sea acogida. Gracias, señor presidente.